vamos a hablar de algo que me preguntáis muchísimo en mi canal de YouTube y es sobre el contorneo y la iluminación, cómo hacer el contorneo e iluminación, qué es, para qué sirve, cuál es la mejor forma de usarlos y cómo hacerlo para que quede muy natural. El contorneo y la iluminación es simplemente intensificar tus propios rasgos. Si los cambiamos, entonces estamos hablando de visajismo. Antes de empezar, tienes que conocerte bien el rostro. Toca tu rostro, ve dónde tienes los volúmenes y dónde está el pie y el final de cada parte de tu rostro. Hay dos tipos de texturas que se suelen utilizar, unas son los cremas o líquidos y otros son los polvos. Las cremas o líquidos son unos productos que lo que nos van a hacer es un acabado mucho más integrado al rostro. Podemos usar bases compactas, bases líquidas, correctores. Y los productos en polvo son los que se van a aplicar después de aplicar nuestra base y suelen tener un acabado más intenso. Esta va a ser la primera toma de contacto del contorneo y la iluminación. Vamos a ir a partes básicas. Lo primero, por ejemplo, vamos a intensificar el pómulo, simplemente localizándose a tu pómulo, y cuando acabe el pómulo, que más o menos es a la altura del principio de la oreja, vamos a crear una línea diagonal hasta el principio de la comisura del labio, sin superar el límite externo del ojo, y así intensificaremos el pómulo. Para suavizar el mentón, lo que vamos a hacer es cambiar nuestra sombra de tan abajo a un poco más arriba en forma más diagonal. Así suavizaremos la línea del mentón. Para reducir el rostro, la frente, vamos a dar un poco de sombreado o de contorneo, la parte externa de las sienes. Para reducir la frente muy ancha, lo que vamos a hacer es incrementar la oscuridad en la parte superior del crecimiento del pelo para reducir el efecto de frente. Para cortar el rostro demasiado largo, vamos a subir la sombra de la barbilla un poquito más hacia arriba. El primer contorno del que hemos hablado, si en vez de diagonal lo hacemos un poco más paralelo, eso nos va a hacer también que acortemos un poco el rostro. Si lo que queremos es afinar un rostro muy grueso o muy redondo, lo que vamos a hacer es dar contorneo en los lados externos. Y para la nariz, si lo que queremos es afinarla, vamos a acentuar las sombras a lo largo de la nariz, siempre empezando en la base de la ceja. Y si queremos acortarla, subiremos la sombra de la punta de la nariz hacia arriba. Y en arcos de la nariz muy pronunciados, para reducirlos aplicaremos este contorneo sombra en la zona más abultada. Ahora vamos a contornear de una forma que podría ser más adaptada a un rostro más general. Voy a coger unos productos en crema esta vez y voy a crear primero un poco de intensidad en los pómulos. Como os he contado al principio, vamos a crear una línea diagonal que va a ir desde el principio de la oreja hasta la comisura de los labios, no llegando a esta zona, no pasando del límite externo del ojo. Podemos difuminarlo con los dedos, con la brocha. Eso sí, trabaja bien el producto para que quede bien integrado. ¿Veis la diferencia? Vamos a dar también un poco de sombreado en la zona de la sien. Esto lo que va a hacer es que quede más equilibrado después de haber marcado el pómulo, la parte superior. Y para crear más definición, en mi caso, no es para reducir y suavizar el mentón, simplemente para dar definición vamos a dar un poquito más de intensidad de sombra en la parte de la línea de la mandíbula. Y aunque a mí no me guste, no necesite o no me apetezca contornear mi nariz, os lo voy a enseñar. Simplemente crea esta sombra desde el principio de la ceja hasta el límite final de la nariz, y para cortar la nariz simplemente sube un poquito más hacia arriba la sombra. En forma general, la iluminación suele ir acompañada del contorneo, así que en todas las zonas donde hayamos contorneado añadiremos este punto de iluminación según estoy marcando en el rostro. Si hemos contorneado debajo de los pómulos, vamos a aplicar iluminación encima de los pómulos. Si hemos suavizado la mandíbula, aplica iluminación entre la línea de la mandíbula y del pómulo. Si hemos contorneado la sien, aplica iluminación en el centro de la frente. Si hemos afinado la nariz, aplica esta iluminación en el puente. Puntos extras de iluminación para aportar un poco más de belleza es el arco de la ceja,
el arco de Cupido, esto nos va a hacer un efecto de labio más aumentado, y también en la barbilla. Este es el acabado final de contorneo e iluminación, pero todavía está muy intenso, necesitamos aplicar nuestra base encima. Pero antes de eso os voy a enseñar cómo contornear e iluminar de una forma mucho más sutil si utilizamos dos tonos diferentes de base. Cogiendo una más oscura vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a aplicarla debajo del pómulo, en la línea de la mandíbula, alrededor de la nariz y también en la sien. Con la base más clarita voy a aplicarla en el resto de las zonas de mi rostro, encima de los pómulos, en el mentón, vamos a aplicarla encima del labio y también en la frente. A primera vista es un acabado muchísimo más sutil, ¿verdad? Vamos ahora a aplicar la base de nuestro tono de piel en la zona contorneada con los productos más intensos y verás que el acabado final es muy parecido. Si contorneamos antes de aplicar nuestra base, te aconsejo que apliques la base a forma de toquecitos para controlar y no mover este contorneo e iluminación. Cuando hayamos acabado, simplemente sellamos todo con polvos translúcidos. Vamos a por el efecto más intenso, que son con polvos. Este es el que más se utiliza normalmente. Yo utilizo diferentes tipos de brochas. Esta de abanico nos va a dar un efecto bastante más marcado y es más fácil de utilizar. También podemos usar una sesgada, una un poquito más pequeña para tener más control, o una de mis favoritas, una puntiaguda que a la vez de aplicar también difumina. Vamos a hacer exactamente el mismo contorneo e iluminación para que veáis que es mucho más intenso cuando lo aplicamos encima de la base con polvos. Como ves, esta brocha de abanico no es la más idónea, deja un marcado demasiado intenso y siempre me toca volver con otra brocha para difuminarla, así que por eso me gusta la última que os he enseñado, que acaba en punta, que a la vez que aplica también nos difumina. Pero bueno, como veis, estamos aplicando el mismo contorneo debajo de los pómulos, en la sien y en la línea de la mandíbula. Vamos a aplicar ahora los puntos de iluminación como hemos aplicado anteriormente. Os aconsejo que si optáis por los polvos, optéis siempre por un acabado en mate, porque el contorneo y la iluminación no es como si fuera a dar brillo o luminosidad o simplemente dar un toque de bronceado. Estamos simplemente cambiando las facciones, así que siempre os aconsejo que lo utilicéis con acabado mate. Para el contorneo e iluminación de la nariz voy a optar por usar una brocha más pequeña para tener más acercamiento y posibilidad de trabajo. Voy a difuminarlo, pero también ya sabéis que podemos trabajar todos los productos con las manos, es una forma de integrar más el acabado. Y en la misma acción que hemos hecho anteriormente voy a contornear los lados y la punta de la nariz para afinar y acortar la nariz. El punto de luminosidad se lo daremos en el puente. Como podéis ver, los productos en polvo quedan mucho más intensos y los productos en crema se integran más. Vamos a hacer resumen. Primero, siempre conoce tu rostro y tus facciones. Si lo que queremos es afinar y marcar el pómulo, vamos a crear una línea diagonal debajo de nuestro pómulo como límite del ojo externo. Si queremos también afinarlo, podemos añadir sombra en las partes externas del rostro. Si queremos acortarlo, vamos a crear esta línea anterior diagonal en forma más horizontal y subiremos la sombra de la barbilla hacia arriba y del crecimiento del pelo hacia abajo. Para suavizar la mandíbula, simplemente sube la sombra un poco más diagonal, reduce la nariz añadiendo más intensidad de sombra en las partes externas y subiendo el límite de la punta de la nariz hacia arriba. Y para los puntos de luz simplemente añade los contrastes a los contornos que hemos creado. Ahora te voy a marcar otros puntos de iluminación que tienes que tener en cuenta. Para saber dónde están los tuyos, simplemente pon una luz en la zona alta de tu cabeza,
y verás unas zonas más iluminadas. Esas son las partes de luminosidad. Y haciendo esta misma acción habrá zonas que estarán más oscuras, esas son tus zonas de sombras o de contorneo. Y con esto ya tienes toda la base, ahora solamente tienes que conocer tu rostro y practicar.